Hola, buenas. Bueno, pues vamos a ir empezando con nuestro capítulo de hoy, capítulo 6. Esta semana no sabía si me iba a dar tiempo, pero bueno, al final voy a echarle un ratillo, no va a ser mucho, pero por lo menos vamos a ver un par de cosas que quedaban pendientes. Y nada, bueno, como siempre, a los que estáis conectados en directo, si tenéis algún problema con el streaming, por favor decídmelo, creo que se oye bien y voy a empezar a compartir ya la pantalla y creo que se ve bien. Y bueno, cualquier duda, comentario, pregunta me la podéis hacer en directo o la podéis hacer también en el chat del vídeo de YouTube cuando lo suba, ¿vale? Que normalmente estoy atenta, contesto las preguntas y demás. Entonces, bueno, estábamos construyendo nuestra aplicación Salesforce desde cero, ¿vale? Ya hemos hecho unas cuantas cosas, estuvimos viendo un poquito ya cómo configurar el entorno de desarrollo, bajarnos los metadatos, etcétera, etcétera, que esa va a ser la base para empezar a escribir código, ya que nuestro código siempre vamos a tener que guardarlo en un sistema de control de versiones que tiene que ser nuestra fuente de verdad, ¿vale? A partir de la cual vamos a poder siempre recuperar nuestra aplicación y reproducirla las veces que sea necesario. Y hoy pues vamos a ver principalmente qué son los permission sets y por qué es recomendable crear un permission set para mi aplicación o varios y guardarlo con nuestro sistema de control de versiones. Y vamos a ver también cómo podemos automatizar el importar datos de prueba para que cuando tengamos que reproducir nuestra aplicación para crear una funcionalidad específica podamos rápidamente cargar unos datos de prueba y utilizarlos en el desarrollo. Primero quería comentaros que el otro día, cuando expliqué cómo funcionaba el Force Source Retrieve, ¿vale? Creo que... demasiado zoom. Vale. Hoy, chicos, no sé lo que ha pasado. No sé qué he hecho. Creo que he puesto ahí. Vale. Un super zoom que no sabía que existía del Mac. Vale. Pues bueno, como os digo, cuando hice el Force Source Retrieve con el "-p", creo que no dejé claro del todo cómo funcionaba, ¿vale? Entonces, os lo explico muy básico, leyendo la documentación. Dice, si quieres hacer Force Source Retrieve con "-p" y un path, lo que va a ocurrir es que se van a bajar todos los source files que haya en ese directorio. Es decir, para que esto a mí me funcione, yo previamente tengo que tener el archivo de mi metadato en el directorio. Por eso, cuando yo el otro día dije, hoy quiero que se me bajen todas las aplicaciones, voy a hacer el "-p" de Force App, Default, aplicaciones. Y dije, solo se me ha actualizado la que ya tenía. Es lógico, ¿vale? Porque es cómo funciona este comando cuando se utiliza con el "-p". Por eso, haciendo el "-p" en un directorio vacío no te va a bajar nada nunca, ¿vale? Tienes que tener los metadatos. Lo que te hace, digamos, es update de lo que ya tengas ahí en tu carpeta. Sin embargo, bueno, como vimos, es muy útil para hacer el deploy, porque si ya tienes todos los metadatos en tu carpeta y quieres hacer el deploy y no tienes el package XML, no hace falta que lo generes, sino que haces deploy "-p y ya con el path a donde está el código de tus metadatos ya te desplegaría todo lo que tú tengas ahí en tus ficheros. Vale, pues es una pequeña aclaración y con esto vamos a hablar de los permission sets. Entonces, hace un tiempo en Salesforce todo se controlaba por perfiles, ¿vale? Los perfiles sería lo que son los profiles, lo vemos aquí en el menú de setup. Profiles, ¿vale? Y son pues los típicos perfiles que se utilizan pues para el administrador del sistema, para el usuario externo que va a acceder a nuestro site creado con Experience Cloud y que no tiene por qué estar autenticado, el perfil que pueda tener el usuario de ventas, el perfil que pueda tener un desarrollador, por ejemplo, dentro de la OR, etcétera, ¿no? Entonces, en el perfil
se configuran infinidad de cosas. No sé, por ejemplo, si nos metemos en el perfil de administrador, que lo tengo aquí, que es el que yo tengo asignado ahora mismo, pues vemos que podemos asignar, pues page layouts, ¿vale? Que serían los page layouts, los antiguos que comenté, ¿no? Las páginas, las landing pages, la seguridad a nivel de campos y de objetos, es decir, si yo como administrador del sistema o como perico de los palotes voy a tener acceso para crear un objeto o para leer un campo determinado de un objeto, etcétera, si tengo visibilidad de una aplicación o de una tab, ¿vale? De una pestaña, etcétera, etcétera. Infinidad de cosas, ¿vale? Infinidad, perdón, de cosas. También hay una parte que va relativa a seguridad. ¿Con qué IPs o rango de IPs yo permito logarse a los usuarios que tengan estos perfiles? ¿Vale? Y muchísimas más cosas. No voy a repasar los perfiles enteros ni los permission sets porque eso sería más la parte de administración, ¿no? Pero es interesante que sepamos que existen porque ahora os voy a explicar las diferencias con los permission sets y porque yo os recomiendo que siempre que estéis trabajando con una aplicación de Salesforce como desarrolladores os creéis al menos un permission set, ¿vale? Entonces, como os digo, manera tradicional de asignar permisos y controlar parte de la seguridad de la OR, profiles. Hace unos años salieron los permission sets. Primera diferencia de los permission sets. Bueno, un permission set sería, digamos, un objeto parecido, ¿vale? A los profiles. Se pueden controlar más o menos las mismas cosas, hay algunas diferencias, pero ya se ha llegado a un nivel de paridad bastante razonable. Y como veis, pues aquí se pueden controlar las aplicaciones, los settings de los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, primera diferencia y muy importante, ocurre que un usuario puede tener solamente un perfil asignado, o sea, tú vas a ser o bien administrador del sistema o bien usuario de ventas o bien lo que sea. Sin embargo, los usuarios pueden tener múltiples permission sets, ¿vale? Además, los permisos que se definen en los permission sets son aditivos. ¿Esto que me va a permitir? Tener mucha más granularidad a la hora de definir el modelo de permisos de mi organización. Es decir, si un usuario de ventas tiene que poder crear facturas, llamar a clientes y, logar horas, ¿vale? Yo podría tener, en lugar de todo eso, en un solo perfil, podría tener 3 permission sets diferentes y ir asignando esos permisos con más granularidad, con lo cual es mucho más sencillo a la hora de si yo tengo que quitarle un permiso chiquitito a un usuario específico, quitarle solamente ese permiso y ya está, y no tener que cambiar el perfil entero para toda la organización. ¿Qué más diferencias tienen los perfiles y los permission sets? Bueno, pues hay una página en la documentación en la cual te explican todo esto muy bien, ¿vale? Yo una diferencia que me ha parecido muy importante también por las empresas en las que he trabajado, que éramos ISVs, ¿vale? De estos que crean paquetes en el App Exchange, era el tema de la actualización de los perfiles, ¿vale? Si nos vamos aquí a esta pregunta, pone... Pueden ser upgradeados, o sea, si yo puedo hacer cambios en esos perfiles o esos permission sets en los paquetes manage. Y ocurre que con los permission sets sí, tú puedes cambiar los permisos que forman parte de un permission set. Aunque un usuario ya se haya instalado tu paquete, tú en la siguiente versión lo puedes cambiar y puedes hacer que él, al hacer upgrade del paquete, le cambien los permisos. Sin embargo, con los perfiles esto no es así, ¿vale? Bueno, se pueden añadir permisos para metadatos nuevos o componentes nuevos, pero no funciona de la otra manera, ¿vale? Otra diferencia muy grande, la asignación, ¿vale? Con SFDX es muy fácil asignar un permission set a un usuario y, sin embargo, no se pueden asignar perfiles, ¿vale? Entonces, ¿por qué yo recomiendo crear un permission set cada vez que yo vaya a trabajar? Al menos uno, ya os digo, esto es muy granular, cada vez que yo vaya a trabajar con una aplicación. Porque para yo poder ver esa aplicación cuando yo reproduzco esa aplicación en otra instancia porque voy a desarrollar una funcionalidad,
yo necesito darle permisos al usuario que va a desarrollar para que pueda ver la aplicación, ver la tab, crear objetos del custom object, planta que me he creado, etcétera, etcétera. Y una forma muy sencilla de hacer eso es crearte tu permission set, porque yo por código voy a poder desplegarlo junto con el resto de mi código y voy a poder asignárselo al usuario. Va a ser algo que voy a poder automatizar y que me va a servir también para mis procesos de integración continua, porque voy a poder automatizar todas esas tareas gracias a la herramienta de línea de comandos de Salesforce. Entonces, yo creé aquí ya un permission set, ¿vale? Que es el de plantas. Este permission set, pues si vemos por ejemplo las aplicaciones que tiene asignadas, vemos que ya tiene asignada la aplicación plantas. Una forma sencilla de empezar a crear este permission set, si no sabéis bien qué es lo que necesita tener permisos y qué es lo que no, es miro mi código, que lo tengo aquí en un repositorio, acordaros, y mi copia local, y miro qué metadatos me he bajado. Ya le he dado permisos a la aplicación, ¿vale? Le he dado permisos a la aplicación de mis plantas, que es a la que le quiero dar permisos. ¿A qué más le tengo que dar permisos? Pues voy repasando los metadatos, ¿vale? Por ejemplo, también hay que dar permisos a las tabs, ¿vale? Para yo poder ver una tab, aunque yo tenga acceso a una aplicación, también tengo que tener acceso a esa tab. Y eso se gestiona en Object Settings. Ya sé que se podría llamar Tab Settings, ¿vale? Pero, bueno, pues lo hemos llamado así. Y entonces vemos que para mi objeto especies, voy a entrar dentro, ya en Tab Settings he dicho que va a estar disponible y que además va a estar visible, ¿vale? Cuando aparece como visible significa que la tab va a aparecer en las aplicaciones en las que esté asignada ya visible. O sea, yo siempre recomiendo que la pongáis visible, que es el nivel más amplio, ¿no? En el cual la puedo ver. Vale, pues ya le he dado permisos al usuario que tenga este permission set asignado para ver la tab especies, ¿vale? Esto también pues lo podríamos crear por código y desplegarlo, pero bueno, yo lo creé en su día por la UI, que es más sencillo para mí, y me descargué el permission set. ¿A qué le tengo que dar más permisos? Bueno, pues creo que a los FlexiPage, vamos a verlo porque no lo recuerdo bien. Aquí tenemos, a ver, me parece que eso está aquí en Object Settings. Vale, no, creo que dándole permiso a la tab ya me estaría dando permiso a la FlexiPage, ¿vale? Olvidaros de lo que he dicho. Y no sé si me faltaría algo más. Dejadme que mire un momento en lo que guardé en mi repositorio, porque esto lo estuve mirando hace un tiempo y ya no me acuerdo. Permission sets. Vale, claro, le tengo que dar también permisos a los campos del objeto especies y al objeto especies en sí, ¿vale? Lo voy a revisar, tengo los campos, vale, tengo la tab y tengo la aplicación. Vale, pues me faltarían la aplicación está aquí, me faltarían los campos y el objeto, eso lo tenemos aquí, ¿vale? De nuevo me voy a Object Settings. Y no solamente le digo que quiero tener visibilidad de la tab, que acordaros que es un metadato en concreto, particular, sino que quiero tener también permisos para editar y ver todos estos campos, ¿vale? Tengo permisos para ver todos los campos que he creado y editar, bueno, pues no puedo editar todos porque hay algunos que son campos de sistema, como el Created By, que yo no lo voy a poder editar. Este de imagen, que es un fórmula fill, si os acordáis, entonces al ser fórmula eso se recalcula cada vez que tú abres el registro y no lo vas a ver, y en las modified by, que era un campo también de sistema, pero al resto les di permisos a todos para editar, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo que intento siempre es guardarme el mínimo posible
de información en el metadato para yo tener bien claro cada vez que creo un campo, creo una tab o tal, qué es lo que quiero añadir al permission set. Incluso a veces lo hago por código, ¿vale? Yo directamente me voy a mi permission set y a lo mejor si creo una nueva tab me copio esto, lo pego debajo, le cambio el nombre y deployo el permission set, ¿vale? Eso lo hago yo muy a menudo. Pero también, bueno, pues como sabéis, otra cosa que podemos hacer es descargarnos directamente con el OR browser el permission set que tenemos creado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Vale? Me lo voy a descargar. Buenas a los que estáis conectados, muchas gracias por estar por ahí. Venga, ya se me ha descargado y vamos a ver aquí en Permission Sets que ya tengo mi Permission Set, ¿vale? Como os digo, viene toda la información que le he añadido y el ejemplo que os decía es si yo tengo una nueva tab y le quiero dar permisos rápidamente, yo muchas veces en lugar de ir al Permission Set en la UI, cambiarlo y descargármelo, vengo aquí y le digo nueva tab, pues no sé, plant, ¿vale? Y le doy el permiso aquí y lo despliego. A mí llega un momento en el cual me resulta más cómodo trabajar con los metadatos a nivel código que andar cambiando cosas en la organización y descargármelos, ¿vale? Bueno, pues esa sería la parte de permission sets. Ahora, ¿qué ocurre con los permission sets? Que yo los puedo asignar, ¿vale? Entonces, si yo busco en el Salesforce CLI Assign Permission Set, vamos a ver que hay un comandillo que me permite por código yo asignar ese Permission Set, que sería este de aquí, ¿vale? Lo voy a copiar. Ahora mismo vamos a ver si mi usuario lo tiene asignado, que no lo sé porque no lo recuerdo, pero si lo tiene asignado me lo voy a quitar. Bueno, si lo tengo asignado, claro, porque si no, no podría estar viendo la aplicación. Lo voy a quitar de aquí para que veáis cómo se hace por código. Y ahora en mi OR, pues escribimos, a ver, permission set assign y el nombre del permission set, que va a ser plants app, y el username es el que tengo seleccionado por defecto, ¿vale? Que era el plants2, este de aquí. Entonces, ahora lo que ha hecho ha sido permission set asignado a qué usuario, al usuario con el que estoy logueado en la OR, y este sería el permission set que me asigna. Si actualizo esto, vamos a ver que está asignado. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Entonces, como os digo, ¿por qué es interesante esto? Bueno, pues porque yo reproducir el código que tengo en mi organización va a ser tan fácil como paso 1, despliego el código, paso 2, bueno, paso 1, me creo una OR de desarrollo, una Scratch OR. Paso 2, despliego el código. Paso 3, asigno un permission set y ya estoy listo para ver mi aplicación. ¿Cuál sería el paso 4 para yo tener un entorno para poder desarrollar que sea similar a lo que yo pueda tener en mi organización de producción? Crear datos de prueba, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí había creado un dato de prueba. Si nos vamos a la aplicación, bueno, la tengo aquí abierta, perdón, que tenía una especie que era aloe vera, ¿vale? Pero me voy a logar en otra OR en la cual tengo más datos de prueba creados y os voy a enseñar cómo descargaroslo con código para guardarlos como parte del setup de vuestro repositorio, y os voy a enseñar un comandillo para poder importar esos datos de prueba y reproducir este mini entorno de desarrollo ya con datos, recordamos, datos diferentes de metadatos, de una forma muy sencilla, ¿vale? Entonces, me voy a logar en la otra OR, voy de aquí, y la otra era esta, que era como mi OR principal. A ver
Si es que no me acuerdo. Vale, me voy a meter en las PAS. Las PAS, ya sabéis, maravilloso. Para... Un momentito. Para guardar las contraseñas. Un segundo, que lo voy a poner por aquí. Just in case. Y necesito aprobar la solicitud. Vale. Y aquí seguramente me salga mi usuario, ¿vale? Venga, vamos a buscar aquí. Plants. Vale, es este. Vale, estoy tontísima porque lo que me está ocurriendo es que me estoy logando en un dominio en el cual pertenecía a la otra OR, ¿vale? Entonces, sí estaba poniendo bien la contraseña, lo que ocurre es que no estaba poniendo bien el dominio. Y aún así, bueno, he utilizado mi LastPass, que siempre es más que recomendable. Entonces, nada, me voy a logar en esta OR y vamos a ver los datos de prueba que tenemos por aquí. A ver cuándo quiere la OR. Vale, entonces, como os digo, aquí yo creé unos cuantos datos más de prueba. ¿Por qué? Porque quiero que cada vez que yo vaya a desarrollar una funcionalidad, pues tener ahí un poquillo de información, ¿no? Por ejemplo, pues ya tengo esto, tengo bien puesto algunos de los campos que luego vamos a utilizar para el desarrollo de funcionalidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, alternativas para importar y exportar datos en Salesforce. Hay muchas, ¿vale? La primera y más sencilla sería el Import Wizard, que esto os vais aquí al Setup y ponéis Data Import Wizard y os sale. Con el Data Import Wizard podéis importar algunos Standard Objects, podéis importar Custom Objects y demás, pero bueno, es una forma que no es muy automatizada, ¿vale? Sería importando los datos de un CSV, etcétera, y no me parece muy interesante para desarrollo, pero lo comento para que lo sepáis por si no lo conocéis. Luego tenemos Salesforce Data Loader, ¿vale? Que es una herramienta que utiliza muchísima gente, que es como un ETL como mucho más potente que lo que se puede hacer con el Import Wizard, es gratuito además. Creo, porque aquí pone pricing, pero hasta hace poco era gratuito. No sé qué más capacidades tendrá la versión profesional o enterprise, pero sí sé que para desarrollo con el free os debería valer, ¿vale? Y bueno, y hay millones de alternativas de soluciones personalizadas que han creado algunas empresas que son partners de Salesforce, etcétera, etcétera, para importar datos. ¿Cuál es interesante para desarrolladores? Pues el Force Data Tree Export y Import, ¿vale? Esto es un comando que va a ejecutar la Tree API. Si buscamos Salesforce Tree API, esto es una API de objetos que te permite importar y exportar registros de objetos relacionados, ¿vale? Y relacionarlos entre ellos, que es bastante útil. Nosotros lo utilizamos siempre para todas las aplicaciones de prueba que hacemos y demás. Siempre utilizamos la Tree API para tener unos datos de prueba guardados en un JSON y importarlos en la organización para completar mi entorno de desarrollo antes de desarrollar lo que sea. Entonces, esta Tree API, ¿vale? Normalmente lo que hacemos una vez tenemos los datos en JSON, que los podríais crear a mano si quisierais, es que llamamos a un comando que es Force Data Tree Import y ya te sube los datos a la organización. Por ejemplo, si vemos aquí mi repositorio de GitHub, que me ha salido ahí un poco raro, vamos a ver que yo tengo aquí un folder Data. Y aquí yo ya tengo los datos de prueba en JSON,
¿vale? ¿Qué ocurre? Que a veces puede resultar cómodo crear los datos de prueba directamente en JSON y ya está, y me guardo el fichero en mi repositorio y hago el import, pero hay veces que a mí me gusta crear los datos de prueba con la interfaz porque es más cómodo, ¿no? Vas seleccionando pues esta foto, la subo, esto es lo que quiero meter aquí, tal, es más cómodo realmente. Y me gustaría, a partir de los datos de prueba que yo he creado en una organización, descargármelos para crear este ficherito .json y que yo ya en las siguientes funcionalidades que desarrolle lo pueda utilizar, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo hacer eso, ¿vale? Para hacer eso, resulta que el comando data_tree_export me permite hacer exactamente eso, ¿vale? Me dice, te ayuda a exportar data de una organización en el formato SObject_tree y tienes que utilizar una query para ello, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que haríamos sería ejecutar este comando, decirle qué query queremos que utilice, es decir, decirle, quiero que me descargues el nombre, descripción, location, etcétera, 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 de este registro, y a partir de eso ya el comando te va a crear el JSON. ¿Qué ocurre? Que yo no quiero crear la query desde cero, ¿vale? Para eso vamos a utilizar una herramienta que forma parte de las extensiones de Salesforce, que sería el SOQL Query Builder, ¿vale? SOQL Query Builder. Entonces, vamos a abrirlo y resulta que el SOQL Query Builder, que además es una funcionalidad que hemos sacado hace poco, me va a permitir decir de qué objeto quiero hacer la query, ¿vale? En nuestro caso sería el objeto especies, y me va a permitir seleccionar todos los campos para los cuales yo quiero crear la query. Entonces, en nuestro caso, pues va a ser todos los campos, ¿vale? Y bueno, pues ya tengo aquí mi query creada. Muy sencillo, ¿verdad? No tengo que ir campito por campito buscando a ver qué es lo cuál es el nombre del campo, etcétera, etcétera. Yo podría ejecutar la query, pero bueno, en este caso, aquí me devuelve todos los datos, en este caso no vamos a ejecutar la query, sino que vamos a ejecutar el comando export para que me guarde toda esa información, y voy a quitar algunos campos que no son interesantes porque no son lo que se llama createables, ¿vale? En Spanglish, que es decir, que no se pueden crear. ¿Qué campos no se pueden crear? Pues el created by, por ejemplo, ¿vale? Bueno, lo quito de aquí. Created by, created date tampoco, el ID no se puede crear, is deleted tampoco, las modified by, las modified date, todos los campos de sistema, pues eso no es interesante guardarlo en mi JSON, ¿no? Porque record types no estoy utilizando, system mode stamp, vale, porque no son campos que luego yo voy a poder crear. Entonces, bueno, ya tengo mi query, me la voy a copiar y ya vamos a ejecutar. Esto ya lo cierro, no lo quiero guardar, nada, voy a abrir la línea de comandos, vaya, voy a poner un poquito más arriba, y ya sí que quiero ejecutar el comando de las queries, ¿vale? Lo tengo aquí, de exportar la query, perdón. Entonces, me pone aquí un ejemplo, ¿vale? Sería data_tree_export -q, y ya le pones la query que quieras, entre comillas. Para decirle en qué directorio quiero que me lo guarde sería con el -d, ¿vale? Entonces yo me voy a crear aquí un directorio que se va a llamar data, un nuevo directorio, data, ahí me lo ha creado aquí no quiero, lo quiero aquí arriba, lo podré sacar a nivel de proyecto porque no puedo. Ay, no sé por qué. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Bueno, chicos, no sé qué ha pasado con mi directorio, que he intentado arrastrarlo. Lo que voy a hacer es que me voy a crear el directorio de nuevo, aquí, y ya está.
Ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, escribo sfdx, force data tree export, menots q. Y aquí le voy a poner la query, que la tengo por aquí copiada, ¿vale? Esta. Cierro comillas y ahora el directorio va a ser el directorio data. Entonces ahora esto va a trabajar y me ha dicho que ha escrito un registro aquí. ¿Por qué solo hay un registro? A ver si alguien lo sabe. De los viewers. Bueno, pues porque estoy conectada a la OR que no es, ¿vale? Estoy conectada, os he dicho que me iba a cambiar de OR porque iba a utilizar una en la cual tenía más registros creados, que es esta. Y voy a hacer el export de nuevo para que tire de la OR buena en la que tengo al menos 3 registros o 6. 6 tengo, ¿vale? Lo que pasa es que antes solo estábamos viendo 3 porque eran los recientes. Y ahora vemos pues que ya tengo toda la información en mi especies.json, ¿vale? Ahí tengo todos los registros que se han descargado. Entonces la idea sería, yo guardo esto en mi sistema de control de versiones y ya luego pues voy a poder, cada vez que yo reproduzca mi entorno de desarrollo, hacer todos los pasos que hemos dicho. Yo siempre lo que hago es que en el repositorio creo un readme y en el readme voy explicando los pasos y digo, vale, necesito el Salesforce CLI, Visual Studio Code y las extensiones. Necesito, bueno, esto sería para el tema de las scratchers, que ya lo veremos, ¿vale? Pero imaginaros que estoy conectada a mi OR de desarrollo, la normal que hemos creado, ¿vale? Necesito clonarme el repositorio. Esto es lo de crear la scratcher, que eso ya lo vemos en el siguiente capítulo. Lo que haría realmente en mi OR de desarrollo sería, en lugar de un push, un deploy, ¿vale? Que es lo mismo que un push, pero para una OR de desarrollo. Lanzaría mi código. Después, como me he guardado el permission set que da permisos al usuario que está autenticado en mi código, se lo puedo asignar al usuario con un comandito. Y por último, como he guardado los datos de prueba, puedo importar esos datos ejecutando este comando, ¿vale? Si yo me voy a cambiar ahora a la otra organización en la cual solo tenía esta, acordaros que es, ahí esto me va a dar un error porque hay ahí un bug, pero lo que vamos a hacer es que voy a hacerlo por código también el cambio, ¿vale? Me voy a poner en plants 2, ¿vale? Esta es la organización, acordaros, estoy conectada ahora a la organización en la cual solo hay un registro de especies, ¿vale? Pero yo ya en mis datos de prueba que he guardado aquí tengo 6 registros. Entonces lo que voy a hacer es este comando no, este otro. Voy a hacer un data tree import y voy a importar lo que yo tengo. Bueno, se me ha olvidado decir una cosa. Para poder utilizar este sistema necesito un fichero que sea un plan de datos. Esa es la forma que tenemos de, si hay registros relacionados, decirle, cárgame primero el registro hijo y después el registro padre, desde el cual vas a poder referenciar a registros del registro hijo, ¿vale? Eso ya lo explicaremos más adelante, me lo voy a apuntar para que no se me olvide. Bueno, entonces, ¿qué sería el fichero dataplan? Pues os lo enseño aquí, que aquí en el repositorio final ya lo tengo. Sería un fichero en el cual dices el plan de datos que quieres importar, ¿vale? En este caso es súper sencillo porque solamente tenemos un fichero que va a importar los datos al objeto especies. Entonces me voy a crear ese ficherito aquí también. Hemos dicho que se llama dataplan.json, pero lo podéis llamar como queráis, ¿vale? Y ya sí que puedo ejecutar el import, que me va a cargar. Vale. Me está dando un error. Esto es porque como he ido cambiando ligeras cosas de una organización a otra conforme he ido reimplementando la aplicación, pues seguramente haya algún campo que se llame de alguna manera en alguna de las orgs, ¿vale? Entonces vamos a ver el error que me dice. No, pues mira, lo que me está diciendo es, me dice, no puedo crear los campos, las modify date, las reference date.
Vale, pues entonces a lo mejor lo que ha ocurrido efectivamente ha sido que cuando he hecho el export lo he hecho con la query que tenía copiada, que tenía los campos de sistema. Entonces voy a hacer el export de nuevo, me voy a volver a conectar al plantas 1, voy a volver a ver, vamos a limpiar esto, a hacer un import que yo creo que era export, perdón, con esta sintaxis, y voy a ver si encuentro la query que no tenía los campos, que creo que puede ser esta, no es. Vale, es que no la copié, entonces voy a abrir el SQL Builder de nuevo, ¿vale? Para volver a hacer la query. Como veis, es muy sencillo y muy rápido. Especies, y quiero todos los campos menos este, a ver, este no, no, este tampoco, este tampoco, y creo que ya está, ¿vale? Venga, ahora la copio bien y ahora la pego aquí. Vamos a ver, algo he copiado mal. Vale. Frequency. Vale. Algo he copiado mal. Voy borrando un segundito y vamos a ver qué leche ha pasado. A lo mejor es simplemente que al copiar la query de ahí se ha copiado algo que forme parte de la extensión. Voy a ver antes de pegar qué es lo que tengo aquí. Vale, pues debería estar bien. Ahora sí, pues entonces es que yo le he dado algo del teclado. Y habíamos dicho que el directorio era data. Vale. Ya me dice que ha escrito otra vez los 6 registros. Ahora mis registros no deberían tener ni el last modified date ni nada. Perfecto. Me voy a cambiar a la OR de plantas 2. Que la tengo que tener por aquí. Vale. En la cual, recordamos, solo tenía un registro. Y ahora sí que puedo hacer el import, que va a ser este comandillo de aquí. Y ya sí que me debería funcionar, a no ser que me haya ocurrido lo que os he dicho de los campos, de que haya algún campo que sea ligeramente diferente. Venga, me ha dado un error, pero ya no es el mismo de antes, ¿vale? Me dice, no se puede crear el campo image. Por favor, mira la seguridad de este setting y verifica que sea leíble o creable. Vale, sí, acordaros, el campo imagen era un campo fórmula, ¿vale? Entonces el campo imagen tampoco lo debería haber incluido en la query. Así que aquí voy a coger todos los campos imagen que haya. Por cierto, Visual Studio Code me encanta porque yo, por ejemplo, ahora he escrito Command Shift L, ¿vale? Y he seleccionado todas las ocurrencias de image //c que hay en mi fichero. Y entonces lo que voy a hacer es que de un plumazo me voy a cargar todas las líneas image, ¿vale? Como veis, han desaparecido y es muy fácil hacer ediciones en bulk de trocitos del fichero. Me encanta, la verdad, Visual Studio Code es genial. Vale, perfecto, pues me dice que ya ha creado las especies que sería mi sample data, que yo voy a utilizar cada vez que yo desarrolle algo para mi aplicación, ¿vale? Y por último, bueno, pues puedes ejecutar un comando para abrir la OR. Si ahora ya nos vamos aquí, perdón, esta era la OR 1, me voy a deslogar y me voy a logar en la 2. La vamos a buscar por aquí. Plants 2. Aquí la tenemos. Otra vez lo mismo de antes.
el humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, 2 y 500. Vale. Y aquí pues nos vamos a las plantas. Y vemos que ya tenemos pues todas las que hemos creado, ¿vale? El aloe vera lo tengo 2 veces porque lo creé a mano para hacer una plebecilla, pero bueno, pues lo voy a borrar y se ha acabado, ¿vale? Y así ya se me queda bien. Bueno, pues ya estaría. Os quería comentar también que, como os podéis imaginar, pues al igual que yo puedo ejecutar esto paso por paso manualmente, en un job de Continuous Integration en el cual yo quiera ejecutar los tests y ver qué pasa, comprobar que la cobertura de mi código es la que yo espero, o ejecutar un formateador de código y ver que, un linter, un formateador de código o algo así, y ver que todo está como yo espero, pues lo podría hacer gracias a que todo esto es automatizado, ¿vale? Entonces yo puedo tener un proceso que por debajo, cada X tiempo o cada vez que se emerge una rama, esté deployando mi código a una hora y comprobando cosas, ¿vale? Muy adecuado para la calidad de nuestras aplicaciones. Bueno, pues vamos a ir dejándolo por hoy. Hemos visto todo el tema de permission sets, hemos visto todo el tema de importar datos. En el siguiente capítulo no sé si voy a empezar ya con el tema de Scratch Orgs y demás. Puede ser que sí, que os explique las diferencias y cuándo utilizar una Developer Org, una Scratch Org, una Sandbox, etc. No lo tengo claro, ¿vale? Entonces no os digo nada porque no lo sé. Ya sabéis, la semana que viene intentaré hacerlo. Y bueno, por último, ya me despido. Muchísimas gracias por asistir. Cualquier duda, pregunta o lo que sea, ya sabéis, me la hacéis en el chat. Nos vemos en la próxima. Adiós.